Muy buenos días, amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. En este día miércoles voy a invitarte para que cerremos nuestros ojos y podamos elevar una plegaria de oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias porque estamos nuevamente estudiando sus sagradas escrituras y pedimos, Señor eterno, que nos dé de su Espíritu Santo para poder entenderla y así poder explicarla de una buena manera. Gracias en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos ya en el día miércoles 14 de agosto. ¿Quién es el más grande? Es el título para este día de la lección número 7. Y para la semana se titula Instruyendo a los discípulos, parte número 1. Jesús continuaba instruyendo a sus discípulos y ahora les hablaba nuevamente acerca de su muerte y también leemos cómo los discípulos discutían sobre quién sería el mayor cuando faltara Jesús. En el estudio de este día vamos a leer lo que nos dice el libro de Marcos en el capítulo 9, en los versos del 30 al 41. Dice el verso 30, y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién habría de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, púsolo en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dice, el que recibiere en mi nombre a uno de estos tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondiéndole Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tantas lecciones que podemos aprender en estos textos o en este texto bíblico. Estaba tan comprometido con la instrucción a sus discípulos que Jesús no quería ser interrumpido en la importante enseñanza que procuraba impartir a ellos. Y una vez más vemos a Jesús hablando claramente a los discípulos acerca de sus sufrimientos venideros y a la vez hablándoles acerca de su muerte. Y por eso deseaba estar solo con ellos para impartirles esta información. Pero como dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra a pesar de que Jesús les había dicho con tanta claridad, ellos seguían entendiendo mal. Y la principal razón por la que ellos entendían mal era porque no querían creer que fuera necesario que el Mesías sufriera y muriera. Querían que él reinara como príncipe temporal, ya que sus expectativas eran de honor al lado de nuestro Señor Jesús. Luego llegaron a Capernaum y Jesús les preguntó cuál era la discusión que tenían, pero ellos, dice la Biblia, que callaron para no contestar la pregunta que Jesús les había hecho en ese momento. Y sobre este punto dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 48, ¿quién es el mayor? Ese es el título del tema del capítulo 48 en la página 401. Mientras Cristo y los discípulos estaban solos en casa, después de que Pedro se fuera al mar, nuestro Señor Jesús llamó a los otros y les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un aspecto enteramente diferente del que les había parecido que tenía mientras disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Recordemos que la lucha por el puesto más elevado en el cielo fue lo que generó la gran controversia en los mundos y fue la causa para que Jesús descendiera del cielo para morir por la humanidad. Cada uno de los discípulos deseaba ser el primero en el reino de todo, en el reino que todos esperaban. En ese reino que estaban ellos seguros que se iba a establecer pronto, o que iba a establecer pronto nuestro Señor Jesús. Y qué contraste más grande. El reino de los cielos consiste en servir a Dios y al prójimo, y no en ser servidos por otros. El verdadero amor es esencialmente un asunto de dar amor y no de pretender ese amor. El Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Y así como Lucifer deseaba el poder de nuestro Dios y no su carácter, sino el lugar más alto, ese mismo espíritu estaba impulsando a los discípulos para que discutieran quién sería el más grande. Siempre en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 48, en el tema que dijimos, ¿quién es el mayor? En la página 403 leemos lo siguiente. Muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal. Demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza según las normas celestiales. Antes de la honra viene la humildad. Y para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de nuestro Dios. El discípulo que más se asemeje a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino salvar las almas. Esa era la enseñanza que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos, la humildad. Ahora bien, el versículo 38, debido a esas palabras que despertaron un sentimiento de desconfianza en ellos, Juan responde a Jesús, pero no por la pregunta que había hecho sobre la disputa que tenían entre ellos, sino en el sentido de comentar una acción que Juan y Jacobo hicieron sobre uno que trabajaba en el nombre de Jesús y que según el criterio de ellos dos no era correcto porque no era uno de los reconocidos como discípulos habituales de Jesús. Y Juan y Jacobo se lo prohibieron porque pensaban que solamente ellos tenían derecho de obligar a otros a cumplirlas. Y es que si al hombre a quien reprendieron Juan y Jacobo fue hallado haciendo la misma obra que hacía Jesús y la ejecutaba en el nombre de Jesús, tenía que ser porque Dios estaba actuando con él y mediante él. Por lo tanto, está de nuestro lado y eso le daba a entender a Jesús, a la ley y al testimonio. Y en el versículo 39, Jesús le dice, no se lo prohibáis. Y allí estaba otra enseñanza. No tenemos derecho a forzar a otros para que conformen con nuestras ideas y opiniones o a que sigan nuestros métodos de trabajo. Sobre este punto es muy importante lo que dice el deseado de todas las gentes.
siempre en el capítulo 48 y en el tema titulado ¿Quién es el mayor? Pero ahora en la página 405. El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas y opiniones personales no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran maestro. Nosotros no hemos de juzgar ni dar órdenes. Cada alma a la cual Dios ha hecho voluntaria es un conducto por medio del cual Cristo revelará su amor perdonador. Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios. Hoy en día, ¿cuántos ministerios independientes hay? Los cuales están predicando el mensaje de los tres ángeles y tienen sostenimiento personal. Y muchas veces son vistos como disidentes por los dirigentes. Eso por el simple hecho de que estos ministerios independientes no dependen de la organización. Bien, finalizaremos nuestro estudio de este día leyendo el consejo en el deseado de todas las gentes, siempre en el capítulo 48, que es el capítulo en el cual nos hemos centrado en el estudio de este día. ¿Quién es el mayor? Pero ahora en las páginas 404 y 405, que nos dice que no era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus brazos. Y les dijo, de cierto os digo, que si no os volveréis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de nuestro Dios. Él pone sus señales sobre los hombres, no según su jerarquía, ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. El Señor te bendiga. Gracias por haber estudiado con nosotros en este día y te esperamos el día de mañana para estudiar un nuevo tema, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hasta pronto.